Se armó un debate este fin de semana inesperado, la verdad. En mi bingo no estaba Milei y Kicillof debatiendo sobre Adam Smith. Lo celebro igual, ¿eh? Lo celebro porque se están debatiendo ideas, conceptos, y eso siempre es positivo. Porque está quedando en evidencia que Milei es un burro, y eso también es positivo. Y que Kicillof es todo lo que Milei quiere ser y no es decir, un economista preparado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá del fondo de la cuestión, que es Milei que fue a dar un homenaje a Adam Smith, donde habló de la mano invisible del mercado y demás, y la respuesta de Kicillof, que le recordó que si hubiera leído a fondo a Adam Smith, sabría que los planteos del llamado padre del liberalismo están muy lejos de los planteos de esta versión extrema del neoliberalismo que está proponiendo Milei, porque Smith plantea, entre otras cosas, que el Estado tiene que estar presente para garantizar la educación, para garantizar otras cuestiones. De hecho, ustedes saben que Smith ni siquiera dijo que es la mano invisible del mercado la que ordena el sistema, sino que habló de que el mercado es una mano invisible que ordena, es decir, una entre tantas. Y dijo otras cosas muy interesantes. Dijo, por ejemplo, Adam Smith, en uno de sus libros que se llama Sentimientos Morales, perdón, que la simpatía tiene que ser uno de los fundamentos de la política y de la economía. Sentir, digamos, algún tipo de interés por el bienestar del otro, más allá de que en el corazón de su teoría está esta idea de que si todos actúan en su propio interés, eso termina beneficiando al conjunto. Pero bueno, no quiero detenerme tanto en Smith, sino en una cita en particular de él, que a mí me gusta recordar, porque pareciera que se refiriera estrictamente al gobierno de Milei, obviamente con 200 años de anticipado. Porque en un pasaje de La riqueza de las naciones, Smith dice que el interés de los empresarios, en cualquier rama particular del comercio o la manufactura o la industria, es siempre, en algunos aspectos, distinto y aún opuesto al del público, al del pueblo. Ampliar el mercado y restringir la competencia es siempre el interés de los comerciantes. Lógico, los comerciantes quieren tener menos competencia. Pero restringir la competencia ha de ser siempre... ampliar el mercado, dice Smith, puede ser muchas veces compatible con el interés público. Restringir la competencia siempre es contrario al interés público. Y solo puede servir para permitir a los comerciantes elevar sus ganancias por encima de su nivel natural e imponer en su propio beneficio un impuesto absurdo sobre el resto de los conciudadanos. Eso decía Adam Smith, de dejarle el gobierno llave en mano a los empresarios, que es más o menos lo que está haciendo Milei. Que también decía Smith, y esto es interesante si uno lo lee pensando en la reforma laboral, por ejemplo, que la propuesta de cualquier nueva ley o reglamento que provenga de este orden de hombres, de los empresarios, debe ser escuchada siempre con gran precaución y nunca adoptada sin haber sido examinada larga y cuidadosamente, no solo con el más escrupuloso, sino con el más receloso cuidado. Proviene de un orden de personas cuyo interés nunca es exactamente el mismo que el del pueblo, que por lo general tienen interés en engañar e incluso oprimir al público, y que en muchas ocasiones efectivamente lo han engañado y lo han oprimido. Bueno, esa parte evidentemente Milei se la salteó o no le prestó mucha atención. Otro tema que quería comentarles, quizás sin mucha conexión una cosa con la otra, pero en el fondo sí. Pasaron un par de cositas en los últimos días en Argentina y en Estados Unidos que hacen eco en varias cuestiones que venimos hablando y que resuenan entre sí. En la Argentina el fin de semana, lo charlábamos a la mañana, el gobierno difundió la identidad de la persona que supuestamente tomó el video de Adorni subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este en el aeropuerto de San Fernando. Identificó como supuesta autora de este hecho, que no es de ninguna manera un delito, además valga decirlo, a una persona que tiene actividad gremial y militancia en un partido de izquierda. La justicia todavía no determinó quién tomó ese video,
pidieron las cámaras del aeropuerto para saber quién lo hizo. Cámaras que seguramente también registraron a Dorni. Vos no podés pretender, en los aeropuertos te filman, no es algo tan extraño. Y Adorni además es una persona pública. Pero digo, más allá del caso este puntual y de que se termine sabiendo sobre si esta chica tomó o no las imágenes, que insisto, si lo hubiera hecho no es un delito y de ninguna manera justifica que el gobierno salga a escracharla y demás. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta, y me parece importante remarcarlo porque trae un poco a tierra algo que vengo charlando desde todo el verano, que cuando decimos que la CIDE, el Ministerio de Seguridad y el gobierno en general llevan 2 años adaptando las normas y los procedimientos para utilizar software como Palantir, software de vigilancia masiva digital, entre las cosas que puede hacer ese software y para las que se usa ese software y para las que está diseñado ese software, es para decir, por ejemplo, insisto, estoy poniendo un ejemplo hipotético, no sé si en este caso fue puntualmente así, pero decir, bueno, en tal lugar alguien hizo algo que no le gustó al presidente. Lo grabó al ministro, un scratch, lo que sea. En vez de investigar quién lo hizo, Palantir lo que puede hacer es una lista de todos los que trabajan en ese lugar y después filtrarla a ver quién milita en un partido de izquierda, quién tiene actividad gremial, quién se juntó con tal, quién posteó tal cosa en sus redes, para buscar cuál es el chivo expiatorio perfecto para armar una operación de prensa alrededor de eso. Insisto, no digo que este sea el caso, aunque tiene toda la pinta de serlo, pero en todo caso es para lo que se está preparando el gobierno y lo va a hacer también cuando empiece a haber manifestaciones masivas y empiezan a levantar gente, van a ir a buscar específicamente a gente que después puedan justificar haber detenido, aunque no hayan cometido ningún delito y simplemente hayan salido a protestar, pero te van a decir, no, mirá lo que posteó este, no, mirá con quién se juntaba, no, mirá dónde militaba. La semana pasada hubo un fallo muy importante en Estados Unidos, en un caso que se conoce como Prairiland. Prairiland es el nombre de una de estas instalaciones del ICE, les dicen instalaciones, facilities en inglés, porque decir campos de concentración da mala prensa, pero es donde meten presos a los inmigrantes que levantan, y en algunos casos a no inmigrantes también, y donde se arman, del lado de afuera obviamente, concentraciones y marchas para protestar contra ICE. Bueno, hubo una protesta frente a este centro de detención de Prairiland en Texas. Le hicieron un juicio a 9 activistas, o a 9 personas en realidad, acusándolos de antifa, de activista, de terrorismo y demás. Y terminaron condenando a estas 9 personas. El tema es que solo de una de ellas se pudo probar que cometió un acto violento en esa manifestación. El resto o estuvo en la manifestación sin cometer ningún acto violento o en algún caso ni siquiera estuvo en la manifestación. Pero, por ejemplo, como sacó a una persona de un grupo de Signal, dijeron que ayudó a encubrir el delito. Y por eso le están condenando a varios años de prisión. Varios años de prisión. A otros los utilizaron como evidencia en el juicio que habían ido vestidos de negro a la marcha. Y como fueron vestidos de negro son Antifa, y Antifa supuestamente es un grupo terrorista al que hay que perseguir. Antifa no es un grupo. Antifa no es un grupo. Antifa es antifascista. Cualquier cosa que sea antifascista puede ser Antifa. Siempre se lo utilizó como algo genérico. Pero claro, por supuesto, ahora lo utilizan a sabiendas que no existe un límite claro de qué es o qué no es Antifa para poder perseguir a cualquiera que se oponga al gobierno de Trump. De hecho, el juicio tenía un primer jurado que estaba a punto de decir que no era lógico culpar a todas esas personas y el juez lo anuló por considerar que mostraba poca simpatía hacia ICE, el jurado. Y si se acuerdan que hace unos meses hablamos acá de un memo que había sacado el gobierno de Trump, donde hablaba por primera vez de la figura de organización terrorista interna. Históricamente Estados Unidos utilizó la figura de organización terrorista extranjera para justificar cosas como lo de Venezuela, como lo de Irak en su momento, Afganistán en su momento. Bueno,
por primera vez el año pasado se habla de organización terrorista interna y ahí es en lo que se basó este fallo. Mínimo 15 años les van a dar. En junio se van a conocer las secuencias. Hay uno, el que tiró, hay una persona que efectivamente disparó, cosa que pasa en un país como Estados Unidos. Va a tener probablemente perpetua. Pero al maestro que no estaba en la marcha y sacó a una persona del grupo de Signals y luego le pueden dar por lo menos 15 años de prisión. Digo, y todo esto está conectado, el uso de herramientas de vigilancia masiva en la Argentina y el uso también de este tipo de justificaciones que se parecen mucho, insisto, a las que usa acá Patricia Bullrich y ahora Montoliva cuando agarra gente en una manifestación. Es decir, usar a uno que genera un caso de violencia como excusa para después levantar a gente que pasaba por ahí. Porque son los métodos que se van a profundizar a medida que se profundice la crisis, una crisis que quienes vienen escuchando este programa, quienes vienen escuchando Destape, saben que va a empeorar en todo el mundo a partir de lo que está pasando en Medio Oriente. Y también a partir del desgaste de gobiernos como el de Trump, como el de el propio Milei, que claramente están teniendo serios problemas para sostener en la opinión pública el apoyo que tenían en otro momento. Una de las noticias importantes del fin de semana fue, por ejemplo, que Giorgia Meloni, que era la dirigente con mejor imagen de toda la ultraderecha en Europa, perdió y perdió fuerte un plebiscito que había mandado para reformar el poder judicial. A lo que voy es que se viene una etapa de mayor conflicto social en este tipo de gobiernos de ultraderecha. Cuando digo ultraderecha, digo que defienden a los ultrarricos y a su derecho a acumular infinitamente. Lo cual es lógico, que tarde o temprano eso genere algún tipo de reacción y es bienvenido desde ya. Entre otras noticias, como para hacer un repaso rápido antes de seguir charlando con mis compañeros y compañeras acá en la mesa, estamos ya cursando la víspera del 50 aniversario del golpe del 76. Vamos a hablar bastante de eso el programa de hoy, vamos a hablar de bastante de eso también durante el programa de mañana, sin ninguna duda. Y por lo menos a mí me interesa que quede claro que lo que estamos viviendo ahora es también un poco una consecuencia de todo aquello, que no son procesos que están separados. Va a haber un acto unificado, una marcha unificada, mejor dicho, una marcha unificada, actos va a haber, entiendo que más de uno. Va a haber también videíto del gobierno tratando de provocar, no lo compartan, no lo repliquen, ya está, ya los vimos, son Bart con la cacerola, listo, basta. No les demos cabida a esas pelotudeces. Novedades del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Irán. Bueno, hoy a la mañana nos despertamos con un mensaje de Trump diciendo: bueno, estuvimos charlando, me caen bien, así que vieron que dije que les iba a romper todo. No, vamos a esperar unos días. Salió Irán a decir: no, nosotros no estuvimos charlando con nadie. No. De hecho, los llenaron de memes a Trump. Hay algunos muy divertidos. Hay uno que se ve ¿vieron esos volantes de juguete de plástico que se pegan en la guantera como para que el nene esté manejando al lado del papá, lo cual va contra todas las leyes de seguridad vial, pero bueno, existen. Y era eso, y Trump arriba diciendo: el estrecho Hormuz lo vamos a manejar el Ayatollah y yo. Eso lo compartió la embajada de Irán en Arabia Saudita. En fin. No, pero la noticia más allá de este mensaje de Trump, que es algo que sucede todas las semanas. Domingo a la noche o lunes temprano, Trump pone un mensaje para que las bolsas se calmen un poco, para que el petróleo baje un poco, y después termina la semana desmintiéndolo, y el viernes a la noche, un ratito después de que cierra la bolsa, dice: los vamos a hacer mierda, y durante todo el fin de semana más bombardeos, y el lunes a la mañana, bueno, estamos tratando de arreglar. Si se fijan las noticias de las últimas 3 semanas, el ciclo se repite siempre, pero siempre. Bueno, lo cierto es que la guerra sigue y seguramente las consecuencias se van a ver. En un rato podemos hacer un repaso, porque ¿se acuerdan que yo el jueves les conté que varios países de Asia estaban ya tomando medidas de restricción en la venta de combustible, de semanas de 4 días, de mandarte a hacer de nuevo trabajo desde casa, etcétera? Bueno, ya no son solamente países del este de Asia, ya también está pasando en el norte de África, está pasando en Europa. Por eso es que hablamos en su momento del momento un chino se agarró una gripe rara, y creo que estamos un poco en eso, sobre todo si la guerra no se resuelve muy, muy
pronto. Sigue habiendo novedades en la causa Libra, sigue habiendo novedades. Hoy creo que la novedad más fuerte no fue una revelación nueva, ya venía habiendo casi 1 o 2 por día, sino el hecho de que el único medio que hasta ahora venía haciéndose el boludo y no publicando nada, que era Infobae, publicó hace un rato una nota muy importante mostrando los vínculos de Novelli con Milei, así que la manzana está rodeada, salgan con las manos en alto. No, y salió Mazot hoy a decir que está probado que Milei, emitió un tuit para beneficiar a un ex empleador suyo. Es una forma muy leve de verlo, pero en todo caso habla de que ya en el Congreso nuevamente se están empezando a mover algunas fichas para volver a investigar este tema. Mazot es uno de los diputados que impulsa la interpelación de Karina y de Adorni. Si quieren interpelar a Adorni les diría que se apuren, ¿eh? Porque a lo mejor no queda a nadie que interpelar cuando se quieran dar cuenta. Por último, y esta noticia me parece interesante, va a haber un acto importante el jueves en el Salón Dorado de la Gobernación con los 135 intendentes bonaerenses, por lo menos el gobernador Kicillof invitó a los 135, habrá que ver cuántos van, cuántos no. Pero después de lo que fue la semana pasada, el lanzamiento nacional, si se quiere, del Movimiento Derecho al Futuro, vuelve a la agenda de gestión, pero siempre confrontando con Milei, porque va a hacer hincapié en los 22 billones de pesos de fondos coparticipables que le adeuda a la nación y cómo eso afecta a cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires.